Nos vamos a ubicar allí. Bueno, el día de hoy, la clase que tengo preparada para ustedes, vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con Ketchup. Recuerden que la clase pasada pues vimos las leyes de Ketchup y el día de hoy lo que vamos a hacer es enfrentarnos un poquito como a ejercicios y poner en práctica entonces las leyes de Ketchup. Bien, vamos ahí les vuelvo a poner el link del tablero, ya está el tablero supremamente limpio. Bueno, vamos entonces a comenzar. Permítame un segundito. Voy a ir a llevar los gráficos sobre los que vamos a trabajar. Bueno, básicamente esta parte de las reglas de Kirchhoff, nosotros la clase pasada trabajamos un ejercicio específico. Yo el día de ayer les pasé como un, a ver, acá está uno de los ejercicios que vamos a hacer. El día de ayer les pasé el video, un video que hace un profesor en el que hace exactamente el mismo ejercicio. Entonces vamos a trabajar esta parte. Ok, denme un segundito. Entonces ya les voy a pasar la imagen, espérenme. Bueno. Bien, vamos entonces a trabajar. Ahí ya les estoy colocando la imagen. Ay, disculpen, es que mi tabla Wacom estaba oprimida y yo intentando pegar y pegar y no podía ya. Ok, listo. Ahí tenemos entonces el circuito que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, básicamente nosotros trabajamos como unas reglas antes de empezar que nos definen cómo nosotros podemos trabajar las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Recuerden la clase pasada nosotros la trabajamos, son dos reglas básicas, ¿cierto? Una es qué pasa cuando sumo y me encuentro con fuentes, qué pasa cuando sumo los voltajes y me encuentro con corrientes, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros vamos a respetar un código de trabajo. Recuerden que este código de trabajo puede ser diferente, o sea, puede variar de un libro a otro, ¿cierto? Incluso ustedes pueden buscar en internet puede variar el código de trabajo. Nosotros vamos a manejar este, no es obligatorio, ustedes pueden elegir el que deseen. Entonces, aquí está el código que vamos a trabajar. Recuerden que las flechitas que aparecen aquí en rojo, lo que significa es la forma en que yo voy haciendo mi suma de voltajes, ¿cierto? En rojo, ¿ok? Entonces, ese código implica que si yo hago la suma de voltajes y esa suma paso por la fuente de menos a más, la fuente entrega un voltaje positivo. Si paso de más a menos, entrega un voltaje negativo. Y si paso en la misma dirección en que fluye la corriente sobre las resistencias, el voltaje es positivo, y si paso en dirección contraria, el voltaje es negativo. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio. En este ejercicio lo que nos piden hacer es calcular las corrientes, ¿cierto? ¿Cuánto es I2, cuánto es I1 y cuánto es I3? Lo primero que vamos a hacer es identificar los nodos. Entonces observemos que acá en este caso hay dos nodos. Voy a poner acá nodo A y arriba está el nodo B. De acuerdo a las corrientes o a la dirección de las corrientes que me han dado acá, ¿cierto? Yo puedo observar que I2 es la corriente que está atravesando la fuente de 4 voltios y el elemento de resistencia de 9 ohmios, ¿cierto? Y puedo observar que I1 es la corriente que está atravesando la fuente de 8 voltios, la resistencia de 3 ohmios. O sea que toda esta rama, ¿cierto?
tiene la corriente I1. Y ahora voy a analizar a I3, ¿cierto? I3 está pasando por la fuente de 16 voltios y además está pasando por la resistencia de 3 ohmios. ¿Listo? Y toda esta rama entonces tiene la corriente I3. Listo. Ahora voy a definir la forma en que voy a sumar, ¿cierto? Yo puedo hacer esta suma como desee hacerla, ya sea en sentido horario o antihorario. Voy a definir las mallas, entonces voy a colocar que esta es mi malla número 1 y voy a colocar que esta es mi malla número 2, ¿ok? Y voy a sumarlas en un sentido bien definido. Entonces voy a sumar las corrientes y los voltajes, los voy a sumar en este sentido. Entonces voy a hacerlo así, subiendo y luego así. O sea, lo voy a hacer en sentido antihorario y este lado de acá también lo voy a hacer así. Lo voy a hacer en sentido antihorario. Usted puede elegir cualquier sentido, ambas horarias, ambas antihorarias, una horaria, la otra antihoraria. Lo que debe respetar es estas dos formas de sumar los voltajes. Entonces vamos a hacer la primera de las leyes de Kirchhoff. La primera es que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo es exactamente igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Yo me puedo parar en cualquiera de los dos, en A o B, y me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Puedo estar parado en cualquiera de los dos nodos. Entonces, lo que yo estoy observando, si me paro en el nodo A, ¿cierto? Aquí, es que hay dos corrientes que están entrando. Están entrando I1 más I2 y hay una única corriente que sale, que es la corriente I3. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿ok? Ahora voy a construir la segunda ecuación y esa segunda ecuación la voy a hacer analizando la malla 1. Recuerden que nosotros construimos la ecuación revisando primero la suma de voltajes de las fuentes y eso debe ser igual a la suma de voltajes sobre las resistencias. Entonces, primero voy a analizo la fuente, ¿cierto? Entonces yo estoy sumando en sentido antihorario, pero voy a pasar primero por la fuente. Entonces subo y me va a quedar, ¿cierto? Que está la fuente de 4 voltios y la estoy atravesando en mi suma, la estoy atravesando de menos a más. O sea que si la estoy atravesando de menos a más, esa fuente me va a dar positiva, o sea, me va a dar 4 voltios. Y luego voy y paso por la otra fuente y la estoy atravesando de más a menos. Y si la atravieso de más a menos, pues ese voltaje me va a dar negativo. Y ahora analizo las resistencias, ¿cierto? Entonces empiezo por la resistencia de 9 ohmios. Miren que la resistencia de 9 ohmios yo voy subiendo mientras que la corriente I2 va bajando, o sea, vamos en sentidos contrarios, o sea que aquí me va a quedar menos 9 y 2. Y voy y subo y analizo la otra resistencia, voy en la misma dirección, sumando en la misma dirección que se mueve I1 y atraviesa la resistencia, entonces me va a quedar que eso es 3 y 1, ¿cierto? Esa sería la segunda ecuación. Esta ecuación se puede trabajar un poquito, ¿cierto? Nosotros aquí podemos decir que esto es menos 4 igual a menos 9 y 2 más 3 y 1. Listo. Ahora vamos a trabajar la tercera, que es la malla 2. Entonces ahora vamos a trabajar la malla 2. Recuerden, vamos a hacer la suma de voltajes de las fuentes y eso lo vamos a igualar a la suma de voltajes de las resistencias. De la suma de voltajes de las fuentes. Estoy parado en la malla número 2.
Entonces voy subiendo y observo que atravieso la fuente de 16 voltios de menos a más. Entonces me quedaría positivo, ¿cierto? De acuerdo a la notación que hemos venido trabajando, sigo subiendo y atravieso la siguiente de dirección contraria a la que fluye la corriente sobre la resistencia, el voltaje a través de esa resistencia va a ser negativo. O sea, aquí me va a quedar que esto va a ser I2, ¿cierto? Menos I2 por R, que en este caso R es 9 ohmios, ¿cierto? Listo. Sigo subiendo, solo estoy sumando resistencias, ¿no? Ahorita sumo las fuentes. Sigo subiendo y ahora analizo la resistencia de 3 ohmios de la malla 1. Resulta que por esa resistencia está pasando la corriente I1, o sea, por aquí, por todos estos elementos están en serie, o sea, la fuente está en serie con esta resistencia de 3 ohmios, todos estos elementos tienen la misma corriente. Entonces, solo que no se puede sumar la resistencia con la fuente. Se podrían llegar a sumar los voltajes si una vez los conocemos. Entonces, observo que voy bajando y voy en la misma dirección en que se mueve la corriente. Si voy en la misma dirección, de acuerdo a nuestras reglas, pues va a ser positivo. Me va a quedar I1 por 3. ¿Ok? Ya hicimos las resistencias. Ahora la fuente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las fuentes? Fíjate que por la de 4 yo la atravieso hacia arriba, o sea, estoy entrando por el menos y estoy saliendo por el más, y de acuerdo a la nomenclatura que tenemos, eso es positivo, pero cuando paso por la de 8 voltios, estoy entrando por el más y estoy saliendo por el menos, y de acuerdo a mi nomenclatura, eso es negativo, ¿ok? Y luego hago el mismo proceso para la malla 2. Entonces, ¿qué hago en la malla 2? Lo mismo, ¿cierto? Primero, por eso siempre les digo, verifiquen cómo son las corrientes, porque es importante dibujar las corrientes, ¿cierto? Sobre todo dibujar las corrientes sobre las resistencias. Y uno dibuja las corrientes sobre las fuentes porque a veces las fuentes pueden disipar, ¿sí? O sea, no necesariamente todas las fuentes entregan potencia en un circuito, algunas pueden disipar. En este caso, entonces, cuando voy a hacer la malla 2, ¿cierto? Y empiezo a sumar, que recuerden que definí una forma de sumar, y es que voy en este sentido, observo que cuando paso por la fuente, ¿cierto? Me va a quedar de menos a más, me queda 16. Subo, paso en la misma dirección de los 9 ohmios por I3, o sea, está positiva. Giro y bajo, paso por la otra fuente de más a menos, o sea, esa fuente es negativa. Y bajo y paso por la resistencia, voy en la misma dirección de la corriente, o sea que me va a quedar 9, ¿cierto? Y 3. ¿Listo? Y ahí volvimos entonces a recrear todas las dos mallas. Ahora entonces vamos a jugar con las ecuaciones porque la idea es encontrar las corrientes, ¿cierto? Entonces vamos a jugar con las ecuaciones. Entonces tenemos 3 ecuaciones. Dijimos que tenemos que I1 más I2 es igual a I3, o sea, podemos reemplazar I3 en todas las ecuaciones que tengamos. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Tenemos menos 4, ¿cierto? Menos 9 y 2, más 3 y 1. Y tenemos la otra ecuación que nos dio 12, 9 y 3, ¿cierto? Más
9 y 2. Listo. Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿cierto? Vamos a hacer el primer paso, que es utilizar esta ecuación. Yo la voy a reemplazar acá y entonces eso me va a llevar a tener únicamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían menos 4 igual a menos 9 y 2, más 3 y 1, y la otra me quedaría 12 y me quedaría 9 y 1, ¿cierto? Más 18 y 2. Ahí ya hice y sumé, ¿ok? Entonces, estas son las dos expresiones que nos están quedando, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas expresiones? Casi siempre lo que nosotros hacemos es despejar alguna de ellas, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es que la voy a numerar 1 y 2 y voy a coger A y 2 y la voy a despejar de acá. Entonces, voy a despejar y 2. Entonces, me va a quedar 12 menos 9 y 1 sobre 18 va a ser y 2. Y esa la voy a ir y la voy a reemplazar en 1, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer. Cuando la reemplazo allí, me va a quedar menos 4, va a ser igual, ¿cierto? A menos 9 y 2. Es menos 9 que multiplica A y 2. Pero y 2 la acabamos de hallar, es 12 menos 9 y 1 sobre 18. Y aquí me queda más 3 y 1. Más 3 y 1. Entonces aquí lo que vamos a tener es, esto me da menos 4 menos un medio que multiplica a 12 menos 9 y 1. Ahí ya estoy haciendo el cálculo matemático. Son operaciones, esas operaciones son muy sencillas, ¿cierto? Aquí lo único que hay que tener en cuenta es pues tener paciencia para hacerlas, ¿cierto? Y además de tener paciencia, pues tratar de hacerlas bien para no equivocarse. Menos 4 más 6 igual, aquí me va a quedar 6, 10, 15, 15 medios. Y aquí en este lado me va a quedar 2, ¿cierto? Entonces aquí me queda 2 es igual a 15 medios de I1. O sea que I1 me está dando 4 quinceavos. Por favor, revisar. ¿Alguien más le da lo mismo que yo? Por favor, revisar. ¿Alguien más le da lo mismo? Bueno, una vez he hallado I1, ahora pues voy a hallar I2, ¿cierto? ¿Cómo hallamos I2? Pues simplemente venimos y reemplazamos. Entonces, ¿en dónde vamos a reemplazar? En la que acabamos de despejar, que es que nosotros tenemos acá que I2 es igual a 12 menos 9 y 1 sobre 18. Entonces aquí me va a quedar que I2 es igual. Aquí puedo como simplificar un poquito esta cosa. Entonces, mitad de 12, 6, mitad de 18, 9. O sea, esto quedaría 6 novenos. Y aquí me va a quedar un medio. Profe, Sí. esto es que no me quedó muy bien como eso para despejar I2. ¿Será que me podría repetir? Y 2. Sí, mira, párate en el tablero número 2, por favor. Ya estás ahí. Tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. ¿Las ves? Sí, profe.
Ahí yo ya he reemplazado I3, ¿no? Fíjate que en el paso anterior, que es este que está acá, yo lo que hice fue sacar la ecuación de las corrientes, las ecuaciones de las dos mallas, y lo que hice fue que cogí I3 y la reemplacé en una de ellas. Ahí te estoy mostrando en dónde, ¿ok? Y cuando hice ese reemplazo, obtuve esta ecuación que está acá, ¿ok? Ahí te coloqué la flecha. Entonces tengo esas dos ecuaciones, cuando las veo, solo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, o sea, I2, disculpa, ni I1. Entonces lo que yo hice fue tomar a I2, despejarla en función de I1. ¿De cuál ecuación lo hice? De esta, mira. Ahí te estoy colocando. ¿Sí? Simplemente despejé. Dejé el 12 al otro lado, pasé menos 9 y 1 hacia el otro lado y dividí en 18. Y ese es I2, ¿ok? Y ahora lo que estoy haciendo simplemente es retomando esa ecuación. Entonces acá, yo ahorita hice segunda, pero ahora creo que puedo hacer también acá tercera. Y cuando haga tercera, esto me va a quedar 3, ¿cierto? Y esto me va a quedar 2 tercios. Profe, qué pena, alguien dice que está en sala de espera. Sí, pero ya le di entrada a todo el mundo. No veo acá a nadie en sala de espera. O sea, acá gracias al chico que me dice, aquí en el Zoom no me aparece que estuviera nadie en sala de espera, ¿sí? Le acabé de dar ingreso a un chico, a alguien, no sé si era un chico o una chica, y ya ingresó. No sé si era esa persona. Bueno, entonces, I2 me está quedando 2 tercios menos 1/2 por I1, pero I1 es 4/15. Entonces, alguien que por favor nos regale el valor de I2, ¿cierto? Esto va a quedar 2 tercios menos 2/15. ¿Cuánto nos está dando I2? 8/15, profe. 8/15. Listo. 8/15. Y nos venimos y calculamos I3. Entonces ahora vamos a calcular I3. I3 va a ser I1 más I2, ¿cierto? Ya estoy en el tablero número 4. I1 es 4/15 y I2 es 8/15. ¿Cuánto nos está dando entonces I3? 4/5. 12/15, o sea, esto sería 4/5. Muy bien, excelente. Ya hicimos el trabajo más importante, que era hallar las corrientes. Generalmente en este tipo de circuitos a nosotros nos piden que calculemos las potencias, o sea, de una vez nos dicen, bueno, ahora calculen las potencias, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a calcular primero la potencia entregada, ¿cierto? La potencia entregada. ¿Cómo yo sé que mis fuentes están entregando potencia? Por la forma en cómo las corrientes al final que termine todo el proceso, la forma en cómo las corrientes pasan a través de las fuentes. Observen que todas nos dieron positivas, o sea, todas las direcciones de las corrientes que nos dieron eran las correctas. Entonces, observo que por esta de 16 voltios está pasando I3 de menos a más, o sea, esta entrega potencia, ¿cierto? Observo que I2 está pasando por la fuente de 4 voltios de más a menos, o sea que esta no entrega potencia, sino esta disipa. Y voy a observo la otra fuente, que es la de 8 voltios, y observo exactamente lo mismo, que I1 está pasando de más a menos, o sea que esta también está disipando. O sea que cuando me pregunten por la potencia entregada, la única que está entregando es la fuente. Las resistencias nunca entregan potencia, siempre las potencias son elementos disipadores de potencia.
Entonces la potencia entregada me va a quedar, recuerden, es diferencia de potencial por corriente y la diferencia de potencial en la fuente son 16 voltios por la corriente I3, ¿cierto? Y esa corriente I3 nos está dando 4/5. Entonces, ¿cuánto nos da la potencia entregada en número? Alguien que me regale el número. 16 por 4 dividido en 5. ¿Cuánto les da? 16 por 4 dividido en 5. 64 quintos. ¿Cuánto? 64 quintos. Sí. ¿Y en número? 12.8 me está dando a mí acá. Ok. Listo. Ahora vamos a calcular la potencia disipada. Y la potencia disipada, recuerden que no es otra cosa que la suma de todas las resistencias por sus respectivas diferencias de potencial por sus respectivas corrientes. Entonces nos va a quedar, ¿cierto? La resistencia, voy a empezar por la malla 1, de 3 ohmios, ¿cierto? Recuerden que la potencia yo la puedo escribir de dos formas por las resistencias. Potencia de la resistencia. Yo la puedo escribir como delta V por I o delta V es igual a R por I, o sea, R por I al cuadrado. Entonces me va a quedar la de 3 ohmios por I1 al cuadrado, ¿cierto? Más la de 9 ohmios por I2 al cuadrado, más la otra resistencia de 9 ohmios por I3 al cuadrado. Y aquí hay que sumarle las fuentes que están disipando, que sería la de 4 voltios por I2 más la de 8 voltios por I1. ¿Ok? Y ahí me dicen cuánto les da. Profe, una pregunta, la de I3 no sería negativa porque no es entregada, ¿Cuál? la de I3. La de 3, pero sobre que tú O dices sea, si la de los 9 ohmios. todas las resistencias disipan. Mm, O sea, lo que te va a quedar a ti aquí es que, claro, disipado es pérdida, ¿cierto? Y tú sabes que como es pérdida, cuando haces, si hicieras que la sumatoria de la potencia, porque aquí estamos haciendo que la sumatoria de la potencia entregada debe ser igual a la sumatoria de la potencia disipada, ¿cierto? Pero también lo puedes escribir como la sumatoria de la potencia entregada menos la sumatoria de la potencia disipada es igual a 0. Aquí, en este caso, todos los elementos de resistencia disipan y esas dos fuentes también están disipando. Lo que pasa es que pronto tú estás acostumbrado a ver el menos. Ese menos se coloca, observa el tablero número 5. Se coloca cuando tú dices suma de la potencia de entrada menos suma de la potencia disipada. O sea, disipar significa que debes agrupar primero todos los elementos disipadores, ¿cierto? Entregar significa que debes agrupar primero todos los elementos que entregan. Luego la resta entre todos los elementos que entregan menos todos los elementos que disipan, pues debe dar 0. Eso lo que implica es que toda la potencia entregada debe ser exactamente igual a la potencia disipada, no más. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Bueno, Maestra, una pregunta. sí. O sea, para ver si en una batería la potencia se disipa, es cuando la corriente pasa de más a menos, ¿verdad?
Cuando en una batería la corriente disipa energía, ¿sí? Es cuando la corriente la atraviesa de más a menos, exactamente. Y si Bueno. entrega, la corriente la atraviesa de menos a más. Fíjate que esa nomenclatura no la tenemos en cuenta cuando sumamos los voltajes, ¿cierto? Solo nos fijamos es cómo vamos recorriendo la malla. Pero al final, cuando ya analizamos la suma de las potencias, sí es importante revisar cómo las corrientes están atravesando las fuentes, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque eso puede alterar el circuito. ¿Ok? Bueno. ¿Desean hacer otro ejercicio? ¿Hacemos otro? Sí, maestro. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿ok? Las reglas de Kirchhoff tienen una ventaja y es que solo se necesita seguir de forma exacta estos pasos que yo les estoy dando. De ahí en adelante ustedes pueden hacer cualquier ejercicio que deseen, solo no cometan el error de mezclar, ¿sí? O sea, no vayan a cometer el error de estar mezclando nomenclaturas. Si ustedes van y leen en otro libro otra nomenclatura y les gusta más, pueden elegir esa. O sea, lo que no pueden hacer es una mezcla de nomenclaturas. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estoy colocando el circuito que nosotros podemos trabajar. ¿Listo? Entonces es ese circuito que está allí. Voy a colocarle los valores a las resistencias. Yo creo que este ejercicio ustedes lo pueden intentar trabajar solos. ¿Qué piensan? ¿Les parecería que lo trabajen solos? Sí, maestro. Para ver qué tal están. Voy a colocarle a este 2 ohmios, a este le voy a colocar 3 ohmios, resistencias pequeñas. 2 ohmios, ¿ok? Y voy a poner esta fuente de 10 voltios, esta de 2 voltios y esta de 1 voltio, ¿ok? Recuerden que aquí la idea es hallar las corrientes sobre cada uno de los elementos. Entonces vamos a empezar. Entonces hallar las corrientes sobre cada resistencia. Yo les puedo dar acá una ayuda de cómo colocaría uno las corrientes. Podría ser que en este nodo A voy a poner I1, ¿cierto? Por aquí, por esta resistencia, puede estar bajando I3 y por este lado va I2. O sea, todos estos elementos tienen I2. Estos I1. Y acá en este nodo, en el nodo C, lo que yo voy a ver es que viene bajando I3, ¿cierto? Y fíjense que este nodo que nosotros tenemos acá, I2, ¿cierto? La corriente I2, ella puede venir y ella puede pasar, ¿cierto? Por el nodo, fíjense que hacia acá este lado no hay ningún tipo de elementos, ¿cierto? Entonces yo puedo considerar que para acá, para este nodo, yo tengo una división hacia abajo, ¿cierto? Realmente no habría ni siquiera necesidad de colocar este cosito que está ahí, pero bueno, hasta ahí ya pueden ir sumando y pueden despejar las corrientes que están abajo, ¿no? Esa sería una alternativa. Ahí ya pueden analizarlo, pueden tomarse son las 7:10, unos 10 minuticos para analizarlo, ¿ok? Serían la malla 1, cuál sería la malla 2 y cuál sería la malla 3. Ahí podría alguien escribir
¿Cuál sería la suma de voltajes, perdón, de las fuentes igual a la suma de voltajes de la resistencia en cada una de las mallas, si desea hacerlo? ¿Alguien desea hacerlo o lo hago yo? Sumar los voltajes, igualarlo a la suma de las resistencias. Aquí hace falta elegir una forma en la que vamos a sumar, ¿cierto? Entonces, yo voy a sumar así. De esta forma. Entonces voy a empezar por la suma de los voltajes de la primera malla con respecto a las fuentes. Solo tenemos una única fuente, ¿cierto? Y la estoy atravesando de menos a más, o sea, serían 10 voltios. Y eso lo igualo a la suma de las resistencias, que en este caso las estoy atravesando para la R1, que es de 1 ohmio, que va multiplicado por I1, la estoy atravesando en la misma dirección. Profe, una preguntita, Sí. ¿no que se sumaban era en sentido antihorario? Como tú quieras, no importa. Ah, no tiene nada que ver eso. No, no tiene nada que ver. Tú puedes sumar en sentido horario, antihorario, o todas en el sentido horario, o todas en el sentido antihorario, o mezclados. Algunas las puedes sumar horarios y otras antihorarios. Desde que respetes la nomenclatura, todo está bien. No tiene nada que ver, ¿ok? Te va a dar lo mismo. Bueno, ya hice mi primera malla, voy a hacer la segunda. Entonces, de nuevo, voy a analizar las fuentes, las estoy atravesando según mi suma de más a menos, o sea, da negativa, y eso debe ser igual a la forma de la caída de potenciales de las resistencias. Estoy atravesando en la misma dirección a R2 y 2, pero en dirección contraria a R3, que es de 2 ohmios, ¿cierto? Y 3. Listo. Y ahora me voy a ir a la tercera malla, que es la que está abajo. Entonces estoy atravesando la fuente de menos a más. Está entregando 1 voltio y eso va a ser igual a la resistencia, que también la estoy atravesando en la misma dirección y lleva la corriente I4. Entonces de aquí está sencillo porque fíjense que de aquí ya me sale que I4 es igual a 1 medio. Listo. 4 es 1 medio. Y ahora entonces me vengo a las otras 2 mallas, ¿cierto? Y me hace falta un nodo, el nodo A, que contiene información de las otras corrientes, que sería, el nodo A es I1, es igual a I2 más I3. Ya con esto nos defendemos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo nos defendemos? Entonces está sencillo porque voy a pasar al siguiente tablero. Realmente era un circuito muy sencillo, al tablero 6. Entonces me va a quedar la ecuación. Me quedó que I1 es igual a I2 más I3. Y me quedan las otras dos ecuaciones, que sería 10 es igual a I1 más 2, I1 más 2 y 3, y la otra ecuación, que sería menos 2 es igual a 3 y 2 menos 2 y 3. 3 y 2 menos 2 y 3. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a reemplazar a I1, primero que todo. Entonces esta ecuación se va a transformar en 10, ¿cierto? Igual a I2 más I3 más 2 y 3, o sea, esta se transforma en I2 más 3 y 3.
Y de ahí mismo voy a despejar. Voy a despejar ahí 2. Y 2 va a ser 10 menos 3 y 3. Y esto la voy a ir y la voy a poner acá. Y me queda menos 2, 3 que multiplica a 10, menos 3 y 3, menos 2 y 3. Y esto me queda menos 2, 30, menos 9 y 3, menos 2 y 3. Y esto me va a dar menos 2, menos 30, menos 11 y 3. O sea que y3 va a ser exactamente menos 32, o sea, va a dar 32 onceavos, ¿cierto? Este sería el valor de i3, 32 onceavos. Y eso en número, 32 dividido en 11, me da, a ver si se ve bien, sí. 32 dividido en 11 me da 2.9 amperes. Y me regreso y voy a reemplazar. Entonces, de acá me quedaría que I2 es igual a 10 menos 3, 32 onceavos. O sea que esto me va a dar de la siguiente manera. Me daría 10, esto daría 110, todo sobre 11. Y aquí me queda 3 por 32 que me da 96. Esto da 14. Y 2 es 14 onceavos. Y 14 onceavos es 1.27 amperes. Y ahora nos venimos y reemplazamos. Entonces me queda I2, que es 14 onceavos, más I3, que es 32 onceavos. Eso da 6, 3 más 2 da 4. 3 más 1 da 4. Entonces esto me da 46 dividido en 11, me da 4.18. 4.18. Y ahí ya está solucionado. Ya tengo todos los valores de las corrientes que pasan sobre las resistencias perfectamente. Ahora vamos a calcular las potencias. Profe, una preguntita, ¿me podría explicar por qué le quedó así la malla 2? La malla 2. Es que, o sea, yo le entendí el proceso, pero la única que no me entiendo por qué quedó así fue la malla 2, porque se Ya, supone que si el lado negativo da para la resistencia queda negativa, ¿no? O si el qué, perdón. sea, si el lado negativo hacia la resistencia entra, queda negativa, Mira, ¿no? yo te mostré una nomenclatura y es, si tú vas sumando en la misma dirección en que la corriente atraviesa la resistencia, o sea, por ejemplo, ahorita estoy subrayando esta R2, ¿la ves? Y yo estoy sumando así, mira, voy bajando en la misma dirección en que la corriente atraviesa a R2, luego es positiva, por eso me queda 3 y 2 positiva. Y giro y empiezo a subir por este lado y cuando subo paso en dirección contraria a cómo va pasando la corriente por R3, por eso me está dando negativa. ¿Sí? Recuerda nuestra nomenclatura. Acá te la vuelvo a poner, la de las resistencias. Ahí te la voy a volver a poner. Ay, pero no me cabe, pero vamos a ver. Ahí está, mírala. ¿Sí ves? La flecha roja indica cómo va sumando.
y la flecha azul es la corriente. Si cuando vas sumando pasas en la misma dirección en que fluye la corriente sobre la resistencia, el voltaje es positivo. Si vas sumando y pasas en dirección contraria a la que pasas por la resistencia, entonces es negativa el voltaje. ¿Ok? ¿Se entiende? Vale, profe, sí, es que yo lo estaba entendiendo diferente. No mezcles las nomenclaturas, ¿sí? Es por nomenclaturas. No las vayas a mezclar. Por eso les estoy diciendo, yo les muestro esta forma, esta nomenclatura, esta forma de sumar. Pero hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Ustedes tienen que elegir una sola y esa que elijan, pues es la que van a usar en el examen. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a hacer la sumatoria de las potencias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa sumatoria de las potencias? De nuevo, entonces vamos a hacer el mismo proceso, ¿cierto? Nosotros colocamos aquí las corrientes. Colocamos entonces que por aquí iba I1, bajando, pusimos ahí 3, y por acá pusimos a la derecha, pusimos que va I2, y abajo dijimos que va a ir, ahí se la llamamos I4. Y todas las corrientes nos dieron positivas, ¿cierto? Nos dio que I4 es un medio, I4 es un medio, nos dio que I1 es igual a 46 onceavos, nos da que I2 es igual a 14 onceavos, y nos da que I3 es 32 onceavos. 32 onceavos. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular las potencias. ¿Cómo calculo la potencia que entrega? La potencia que entrega va a ser igual entonces a la forma en cómo trabajan las fuentes. Entonces, la fuente 1 la está atravesando la corriente de menos a más, entrega. La fuente 2 la está atravesando la corriente de menos a más, entrega. Y la fuente 3 disipa. Entonces, la fuente 1 vimos que era de 10 voltios. Entonces me va a quedar 10 voltios por I1 más la fuente 2, que es de 1 voltio, por I4. Y esa va a ser la potencia entregada. Y debe ser exactamente igual a la potencia disipada. ¿Y quiénes disipan? Disipan las resistencias. Entonces me va a quedar la resistencia 1 por I1 al cuadrado más la resistencia 3 por I3 al cuadrado más la resistencia 2 por I2 al cuadrado más la única fuente que está disipando, que es la fuente B3, que vale 2 voltios por la corriente 2 que la atraviesa. ¿Ok? Recordemos los valores de las resistencias. R1 es un ohmio. R1 es un ohmio. R2 es 3 ohmios. 3 ohmios. R3, 2 ohmios. R3, 2 ohmios. Y R4 creo que también vale 2 ohmios. 2 ohmios. Y ahí ya pueden calcular y les debe dar que la potencia entregada es exactamente igual a la potencia disipada por el circuito. Ok. Ahora entonces van a trabajar ustedes solos. Yo les ayudé. ¿Cierto?
Entonces ahora van a trabajar uno ustedes solitos. Ahí ya lo estoy colocando en el tablero número 8. Bueno, entonces recuerden que Kirchhoff, ¿cómo yo puedo hacer bien Kirchhoff? Entre más ejercicios ustedes se dediquen a hacer, más fácilmente pueden trabajar los ejercicios de Kirchhoff. Listo. Ahí ya está en el tablero número 8, otro de los ejercicios, ¿ok? Ya les digo el valor de las resistencias. Es estos que aparecen aquí abajo. 3 ohmios, 1 ohmio, 3 ohmios, 2 ohmios. Ya está en el tablero número 8 el tercer ejercicio. Se pueden tomar 5 minuticos para hacer el análisis. Profe, una pregunta, ¿las Sí, potencias deben quedar exactamente las mismas? exactamente no van a dar las mismas, van a dar muy parecidas. Sí. No va a dar exacta. Acuérdate que la clase pasada hicimos un ejercicio donde no daban exactamente las mismas, ¿no? Listo, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno, Profe, qué pena. sí. En la página 7, donde dice potencia y para la última es 2 y 4 al cuadrado, ¿cierto? La página 7, ya estoy ahí. ¿Dónde? En la potencia disipada, la última es R4 por I, perdón, sí, R4 por I4 al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, puse, a ver, R1 y 1, R3, R2, faltó R4. Sí, señor. Por I4 al cuadrado. Ajá. Sí. Gracias. Vale. Muy bien, excelente. Bueno, se pueden tomar ahora 5 minuticos para hacer el análisis del siguiente y luego yo retomo para avanzar con ese ejercicio y finalizar la clase, por lo menos dejándolo completamente planteado.
último ejercicio. Vamos a pasar entonces a esa parte. Básicamente recuerden que aquí lo primero que ustedes deben hacer es colocar direcciones a las corrientes y definir las mallas. En este caso, pues es claro que tenemos 1, 2, 3 mallas, ¿ok? Y vamos a definir una dirección de las corrientes. Yo personalmente lo que casi siempre hago es que reviso cuál es la fuente más grande, ¿no? En este caso la fuente de 6 voltios. Y hago que por esa fuente pase, por decir así, la corriente de tal forma que cuando yo vaya a hacer todo, pues esa corriente sea la que entrega. Entonces, a esta la voy a llamar la corriente I1, que es la que está pasando acá por arriba. ¿Listo? Entonces acá estoy colocando la corriente I1. Y esa corriente 1 va a llegar acá, ¿cierto? O sea, toda la rama de arriba pasa la corriente 1. Llega a este nodo y cuando llega a este nodo, pues no le queda más remedio que dividirse. Aquí podemos tener también una corriente llegando, una corriente saliendo. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a colocar que está llegando la corriente I2 y entonces por aquí está saliendo la corriente I3. ¿Ok? Y en el otro lado voy a colocar que la corriente está bajando. Aquí voy a colocar la corriente I4. Y entonces acá vamos a tener una situación, ¿cierto? Y es que por aquí está pasando otra corriente que vamos a llamar I5. Y aquí pues no le va a quedar remedio que por esta resistencia estar pasando una corriente I6. Entonces, ¿cuántos nodos vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener este nodo que es el nodo A, ¿cierto? Este nodo que es el nodo B y este nodo que es el nodo C, ¿cierto? Del nodo A, recuerden que en el nodo A vamos a tener la sumatoria de las corrientes que entran, debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Están entrando I1 más I2 y está saliendo I3. En el nodo B vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Las corrientes que entran, la corriente I3, pero las que salen son I5 más I6. Y en el nodo C tengo una corriente que entra y dos que salen y 1 más y 4. Y luego voy a hacer la suma de las mallas. Entonces voy a hacer la malla 1, ¿cierto? Recuerden que esto nosotros lo hacemos sumatoria de los voltajes de las fuentes igual a la sumatoria de los voltajes de las resistencias. Entonces ahora voy a definir cómo voy a sumar. Voy a sumar así, ¿cierto? Voy a sumar así y voy a sumar de esta forma. Y voy a colocar la suma como me daría. Entonces, por las fuentes tengo 6 voltios positivos y va a ser igual. Entonces aquí me va a quedar 3 y 1, ¿cierto? Luego me va a quedar más 1 y 3 más 3 y 5. Esa es la malla 1. Ahora voy a hacer la malla 2. Malla 2. La malla 2, entonces me va a quedar, primero sumo los voltajes, ¿cierto? De las fuentes. Estoy pasando de más a menos, o sea que esta fuente está negativa, menos 5 voltios. Y va a ser igual, ahora voy pasando por las resistencias, por las dos resistencias voy pasando en sentido contrario, o sea, me queda menos 1 por I3 y me queda menos 2 por I6. Y finalmente voy a hacer la malla 3. Y la malla 3, entonces estoy pasando en sentido contrario por la fuente, me queda menos 4 voltios y voy pasando en sentido contrario por la resistencia de 3 ohmios y 5 y en el mismo sentido por la resistencia de 2 ohmios, más 2
y 6. Y esas serían las ecuaciones. Fíjense que tenemos 6 ecuaciones, ¿no? Y hay 6 incógnitas, o sea, tiene solución. Bien, ustedes pueden trabajar y pueden hallar las corrientes. Y con las corrientes, si les dan todas positivas, pues sencillamente pueden calcular cuál es la potencia entregada y cuál es la disipada. Si alguna les llega a dar negativa, ustedes terminan de hacer todos los cálculos de las corrientes y luego, cuando vayan a calcular la potencia, dejan el valor de la corriente, recuerden, solo que ahora la van a tomar positiva, entonces ponen en el sentido en que realmente era y ahí sí calculan las potencias. ¿Ok, chicos? Preguntas. Son las 7:47. ¿Qué preguntas tienen? Preguntas. ¿Ninguna? Ahora ninguna. Bueno, chicos, entonces por el día de hoy hemos terminado. Ya les voy a pasar, les voy a descargar el PDF y ya se los voy a pasar de la clase, ¿ok? Por el día de hoy les deseo un buen día. Espero que tengan un buen fin de semana. Recuerden que hay que trabajar toda esta parte del examen. El día de mañana les enviaré el taller que se va a trabajar como preparación para el segundo examen. ¿Ok, chicos? Un muy buen día para todos. Bueno, Muchísimas maestra. gracias por trabajar y por conectarse. A todos un buen día.